Uno de los grandes temas de hoy, sin duda, que es cómo gestionamos las relaciones de autoridad y el liderazgo. También está presente ese tema en el reino de Dios, en la familia de Dios. Esa es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación 152 correspondiente al martes 28 de julio. Nuestro texto es Marcos 9, 33 al 37 y el Salmo 131. Jesús y el último de la lista. Yo soy Rafael Pola, todos son muy bienvenidos. Mantenemos nuestro deseo y nuestro interés de aportar un granito de arena en la condición tan terrible que vivió nuestro hermano país de Venezuela. Por eso no olvidemos que este últimos días de julio mantenemos nuestro interés de oración por este país hermano y también hacemos un esfuerzo personal para poder donar. Lo poquito se hace mucho cuando entre todos participamos para bendición de los que sufren. Jesús dijo, si lo hicieron esos pequeñitos, a mí lo hicieron. Vamos hoy al pasaje de Marcos. Es el pasaje paralelo al que consideramos el día de ayer y dice así. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. El texto nos coloca en un terreno que nunca deja de ser importante. Muchas lecturas que se hacen cuando se ocupan niveles de dirección, de gerencia, de jefatura, tienen que ver con los temas del liderazgo, porque no es fácil ser líder, no es fácil ejercer una relación de liderazgo. Y Jesús también, de una manera, digamos, tangencial, tocando este tema, se aborda en el texto que estamos considerando hoy, pero que puede ser muy útil para cada uno de nosotros que vivimos en lo que se llaman relaciones verticales, relaciones de autoridad, donde alguien está arriba y otro está abajo. En toda relación vertical existe autoridad, existe responsabilidad y también reconocimiento. Pero la autoridad, cuando se desconecta del corazón de Dios, se convierte en una forma de autoritarismo. Y cuando la autoridad se evade, también es un problema de liderazgo, produce vacío y se genera un desorden. Los discípulos cayeron en esta trampa, discutieron sobre quién sería el más grande y quién tendría más privilegios, quién ocuparía el lugar de honor. Pusieron su atención en las recompensas del liderazgo. Y es más fácil poner la atención en la recompensa que en la responsabilidad. Jesús los confrontó con una verdad que desarma toda ambición. La grandeza en el reino no es algo que se obtiene para ponerse por encima de los demás, sino es en el fondo una actitud
de renuncia profunda. La frase de Jesús es muy clara. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Renuncia a ocupar el primer lugar. No se trata solo de servir, sino de ocupar voluntariamente el último lugar de la lista, un lugar sin prestigio, sin privilegio, sin visibilidad, incluso puede ser vergonzoso, como aquel equipo de fútbol que queda en el último lugar de su competencia nacional. Bueno, ya quedar en el último en el mundial, algo tiene de favorable. Pero cuando la dimensión es local, quedar en último lugar puede ser incluso muy penoso. La autoridad en el liderazgo nunca se puede cancelar, pero sí tenemos que entenderla desde una perspectiva de los que están abajo. Cuando tú has estado abajo, puedes valorar lo que significa estar arriba. Llegar a una posición de liderazgo no es un derecho para imponerse sobre los demás. Se trata en realidad de un llamado para servir como aquel que está en el último lugar de la lista. Para dar un buen ejemplo práctico, un recurso didáctico de Jesús que en ocasiones contaba cuentos o historias, y en ese caso pone un ejemplo físico de una persona, él ponía a un niño en medio del grupo. Recordemos que en la cultura del primer siglo, un niño no representaba poder, no había en él ningún prestigio ni ninguna utilidad. Era un símbolo perfecto de la vulnerabilidad y, aunque resulte difícil decirlo, de lo poco importante. Jesús enseñó que la autoridad verdadera se mide por esa capacidad de acoger, de proteger y de dignificar a quienes no pueden devolver nada. Déjeme decirlo así, es como una autoridad pastoral. No tiene que ser un pastor para vivir en esa dimensión de la autoridad, sino el significado. Es aquel que acoge, que protege y que dignifica. Así se vive la autoridad desde la vertiente pastoral, el corazón pastoral, especialmente a la oveja herida, lastimada. Aquella oveja que por mucho que se esfuerce, no puede devolver nada a quien lo cuida. En el reino, la autoridad se ejerce desde la disposición a hacerse cargo del pequeño, del frágil, de aquel que no cuenta socialmente. Servir como el último significa ponerse al nivel del niño, del que no es poderoso. Hay quienes sirven al poderoso por sometimiento. No es ese el servicio que Jesús está señalando. Hay quienes se someten al poderoso por interés. No es el caso de Jesús. No es quien busca una recompensa mayor al hecho de mostrar una actitud de servicio o de sometimiento. El propósito no es coincidente con el reino. Esta enseñanza da luz a muchos casos concretos de relaciones verticales en las que hoy vivimos, de hecho, todos, y que no es poco frecuente que se distorsionen. Por ejemplo, la relación de un jefe y subordinados. Sabemos que hay jefes que usan su posición para intimidar, para humillar o para controlar. Y también a veces notamos que nuestro jefe evade decisiones, no asume responsabilidades y deja a su equipo al garete, a la incertidumbre. Aquí, servir con la perspectiva del liderazgo como justamente el último de la lista implica usar la autoridad para levantar y no para aplastar, para cuidar y no para desproteger, para animar y no para desalentar. ¿Qué decir de la relación padres e hijos? Aquí sí, a todos nos afecta.
porque no desconocemos el hecho de tanta violencia intrafamiliar en donde la autoridad se vuelve abuso, gritos, manipulación, indiferencia o abandono. Quien está a cargo del núcleo familiar no cumple su rol formativo y protector. Aquí, servir con el espíritu de el que está al final de la lista significa tener la capacidad de guiar con ternura y no con imposición, no esperando la recompensa del que está arriba, sino ayudar al vulnerable que está incluso en el lugar más marginado del grupo, de la familia. Pero no dejemos de pensar que también esta relación se presenta en la iglesia, en la familia de Dios, en la congregación local. No desconocemos grandes ministerios que han caído por una mala gestión del liderazgo. No me refiero a fallas morales, sino una mala forma de ejercer su liderazgo buscando reconocimiento, buscando controlar o buscando privilegios. O cuando la iglesia se fractura, se divide, se desintegra, porque hay quienes luchan por el poder. Aquí, servir como el último de la lista implica ser el primero en acercar el hombro para cargar con el peso del débil, no para sojuzgarlo, no para marginarlo, no para rechazarlo, y no buscando encontrar palabras que nos pongan en condición de honor o de reconocimiento, sino con un deseo ferviente, honesto, transparente, de acogida, de acompañamiento, de solidaridad. ¿Cómo necesita hoy la sociedad, congregaciones locales, con un corazón pastoral que ejerce su liderazgo como liderazgo de servicio? Como que todos estamos en el último lugar de la lista. ¿Y qué decir de la relación maestros y alumnos? Porque a veces notamos con tristeza que hay docentes que ridiculizan, que se imponen o que aplastan a sus alumnos, o cuando renuncian a su rol, no pueden controlar un grupo y los abandonan y los dejan sin dirección. Aquí, servir como el último significa enseñar desde el ejemplo personal, con paciencia y con humildad. En fin, podríamos seguir pensando en algunas relaciones verticales. Pero en todos estos casos, la autoridad se echa a perder, se descompone, apesta cuando se usa para congraciarse, para imponerse o para imponer el propio ego. Jesús nos conduce por otro camino, más sensato, más saludable, más humano, más espiritual. La autoridad como servicio, siendo consciente de que estás en el último lugar. Y por favor, toma conciencia de esta frase. Ubícate en realidad como el que está en el último lugar de la lista. Esa persona que está ahí ubicada, que eres tú, ejerce una relación en su comunidad con el corazón de aquel que busca restaurar y que comparte, que se siente corresponsable de edificar a su familia. Es probable que hoy estés viviendo relaciones de autoridad dañinas que tú estés recibiendo o que estés ejerciendo. Y quizás reconozcas que has ejercido mal tu rol como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como jefe, como líder de un equipo, en fin, como tal vez ocupando un lugar de liderazgo en tu comunidad. ¡Qué bendición! Cuando al leer el texto bíblico somos invitados a sanar nuestras relaciones de poder y de autoridad. No se trata de que renuncies a ejercer tu autoridad, sino que, por el contrario, le des honor a la posición
que el Señor te ha dado. Lo que es importante sí es renunciar al ego que corrompe toda relación de liderazgo. Veamos el ejemplo de Cristo. Su ejemplo de un hombre fuerte, con carácter e íntegro, diríamos hoy asertivo, confrontador, pero con un corazón de siervo, cuidando a sus ovejas y entregando su vida hasta el sacrificio. Él ocupó el lugar de siervo, eso lo dice Pablo con mucha claridad, quien se humilló a sí mismo. Por eso la pregunta que realmente viene a transformar las relaciones no es la pregunta de los discípulos. ¿Quién es el más grande? La pregunta es, ¿te puedo servir hoy? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo recibirte, acogerte, protegerte, ayudarte, ubicándome como el último de la lista? Qué coincidente es con lo que dice el Salmo 131. Señor, disculpe, mi corazón no es orgulloso. Mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, por tu esperanza en el Señor, ahora pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. ¿Qué les parece si hoy nos quedamos con una frase memorable de ese gran luchador por los derechos civiles, pastor Martin Luther King, que dijo, todos pueden ser grandes, porque cualquiera puede servir? Pon tus ojos bien atentos, tu actitud, tus oídos abiertos, porque hoy Dios te va a presentar muchas oportunidades para servir y seguro que las primeras de ellas estarán tan cerca como en tu propia casa. Que Dios bendiga ricamente sus vidas y por aquí nos encontramos ya mañana, miércoles, mitad de la semana. Que Dios les bendiga muy ricamente. Yo soy Rafael Pola en la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret.